El 3 de febrero del 2026 pasará a la historia como el día en que la membrana de protección de la élite global finalmente colapsó. No fue una filtración controlada por medios oficiales. Fue un volcado masivo de datos desde servidores que el Departamento de Justicia y agencias de inteligencia intentaron mantener bajo sello durante 7 años. Hoy tenemos frente a nosotros no son suposiciones. Son gigabytes de evidencia física, irrevertible, que exponen la verdadera naturaleza de quienes dicen manejar este mundo. Jeffrey Epstein no era un financiero con malos hábitos. Era el administrador de una póliza de seguro global basada en el trauma. Su función era recordar la evidencia necesaria para garantizar la lealtad absoluta de una red de parásitos que se alimenta del sistema, de la vida de los más vulnerables. Hoy vamos a abrir el archivo que conforma el horror que intentaron enterrar con sangre. Bienvenidos a El Hilo Invisible. Para entender la red, hay que dejar de mirar las sábanas y empezar a mirar los libros contables. Los archivos desclasificados de JP Morgan Chase revelan que la relación con Jeffrey Epstein fue una decisión estratégica de alto nivel. Pero el dato que ha paralizado a Silicon Valley este 3 de febrero es la conexión directa con Elon Musk. Los correos electrónicos interceptados entre Musk y Epstein, que datan del 2011 al 2018, muestran que la relación no era casual. Epstein funcionaba como un validador de proyectos ante el banco. En estos correos se discute un concepto específico: zonas de exclusión legal. Musk y Epstein planeaban infraestructuras tecnológicas operadas fuera de toda jurisdicción estadounidense, utilizando la red de seguridad privada de Epstein para mover capitales masivos con toda opacidad. La profundidad de estos correos revela que Musk no solo buscaba dinero, sino blindaje jurisdiccional. Los mensajes detallan planes para servidores ubicados en aguas internacionales y satélites con encriptación que solo en la red de Epstein podrían proveer. Mencionan acuerdos de intercambio técnico, donde la tecnología de Musk servía para optimizar los sistemas de vigilancia de la isla, a cambio de que JP Morgan ignorara las alertas de lavado de dinero que disparaban sus inversiones de proyectos de inteligencia artificial. Este intercambio no era una alianza comercial, sino un pacto de simbiosis parasitaria. Musk necesitaba el acceso de Epstein a los círculos de poder de la vieja guardia bancaria, y Epstein necesitaba la infraestructura del futuro para digitalizar su archivo de chantaje. Las filtraciones de ayer muestran esquemas de flujos de capital que pasaban por cuentas fantasmas en las Islas Vírgenes, todas vinculadas a la firma de Musk, confirmando que el genio que nos promete Marte está, en realidad, enterrado bajo el lodo de la red de Epstein. Y si el escándalo de Musk es financiero, lo de Bill Gates es una tragedia de control biográfico. Las filtraciones incluyó los historiales médicos privados que Epstein custodiaba en sus servidores de Zorro Ranch. Estos registros explican por qué Gates mantuvo su vínculo con Epstein mucho después de su condena del 2008. Los documentos detallan diagnósticos de enfermedades, ETS, y tratamientos hormonales experimentales que Gates recibió en la más absoluta clandestinidad. Estos registros no pasaban por hospitales públicos, eran de la póliza de seguro de vida definitiva de Epstein. Al gestionar la salud biográfica de Gates, Epstein tenía el control total sobre su reputación. El análisis de estos archivos médicos revela una estructura de extorsión médica sin precedentes. Epstein empleaba a médicos de élite bajo contratos de confidencialidad extrema que, en realidad, reportaban cualquier anomalía en la salud de Gates directamente en el archivo de chantaje. Los correos muestran que Epstein utilizaba los resultados de estos exámenes para recalibrar las donaciones
que la Fundación Gates debía hacer hacia las ONGs que servían como fachadas operativas para la red de trata. Además, los registros médicos demuestran que Gates no solo era un visitante ocasional, sino un usuario dependiente de la infraestructura de Epstein. Se mencionan retiros de salud que duraban semanas, coincidiendo con periódicos en los que Gates desaparecía de la vida pública. Esos periodos eran utilizados por Epstein para grabar material adicional, asegurando que el parásito filántropo nunca tuviera la opción de retirarse del pacto del silencio. Gates no buscaba salvar al mundo, buscaba que el mundo nunca viera las bitácoras médicas que confirmaban su degradación física y moral. En esta parte, el hilo se extiende con fuerza hacia México y Colombia, revelando cómo la red de parásitos se infiltró en las estructuras de poder de Latinoamérica para asegurar recursos y protección diplomática. Andrés Pastrana, el expresidente colombiano, aparece directamente en los manifiestos de vuelo del Lolita Express, con una frecuencia alarmante. Las filtraciones del 3 de febrero sugieren que la isla funcionaba como una oficina diplomática de sombras para Pastrana, donde se pactaban acuerdos de seguridad lejos del escrutinio público colombiano. Por otro lado, Carlos Salinas de Gortari. Los registros confirmados lo sitúan como un visitante recurrente. Los archivos mencionan mecanismos de flujo de capital que vinculan las privatizaciones de los años 90 en México con cuentas gestionadas por la red de Epstein. También Ricardo Salinas Pliego. Los correos filtrados muestran que el magnate buscaba el acceso preferencial que solo Epstein podía otorgar en Washington. El papel de Salinas Pliego en este engranaje era fundamentalmente comunicacional. Los correos desclasificados detallan cómo se coordinaban campañas mediáticas en México para desprestigiar a cualquier investigador que se acercara a las rutas de lavado de dinero de la red. Se discuten estrategias de distracción masiva a través de sus canales de televisión, utilizando escándalos locales para tapar la llegada de aviones vinculados a Epstein a aeropuertos privados en la Riviera Maya. Llegamos al punto donde los datos se vuelven insoportables. Los archivos desclasificados sobre George H.W. Bush revelan que la red de Epstein era en realidad una evolución de operativos de control mental que datan de la era de la CIA en los años 70 y 80. Las filtraciones incluyen notas técnicas sobre rituales de iniciación. No hablemos de simbología ocultista, hablamos de actos físicos documentados, violaciones sistemáticas a menores y, en los casos más extremos detallados en las notas de seguridad de Nuevo México, el sacrificio de un bebé. La razón detrás de este nivel de atrocidad es puramente técnica. Se llama complicidad criminal inducida. En la ingeniería del trauma de la red, participar en un acto de esta magnitud genera una fractura psicológica que impide que el penetrador vuelva a integrarse en esta sociedad de una manera normal. Para figuras como los Bush, el príncipe Andrés o Woody Allen, estos rituales eran el contrato de sangre que garantizaba que nunca, bajo ninguna circunstancia, se atreverían a testificar contra la organización. Los archivos desclasificados del 3 de febrero muestran que las grabaciones de estos rituales eran digitalizadas con encriptación de grado militar y distribuidas en servidores espejo alrededor del mundo. De esta forma, si uno de estos parásitos intentaba rebelarse, la red podía destruir su vida en microsegundos. No eran ceremonias religiosas, eran sesiones de programación de títeres de alto nivel, donde el dolor de los más inocentes era el combustible para la impunidad global. El archivo también desmantela la narrativa de Donald Trump como enemigo del sistema, aunque
Trump intentó distanciarse públicamente de Epstein en 2019. Las bitácoras de llamadas y los correos electrónicos muestran una relación de vigilancia mutua. Trump no solo conocía la red, era un usuario activo que, a su vez, intentaba recolectar información sobre Epstein para su propio beneficio. Era un juego de extorsión contra extorsión. Los documentos sugieren que Epstein poseía material comprometedor de Trump, que fue utilizado para negociar términos políticos durante su presidencia. Los datos revelan reuniones no registradas en Mar-a-Lago, donde Epstein y Trump discutían la neutralización de investigaciones judiciales comunes. Los correos muestran que Trump utilizaba su propia red de inteligencia privada para intentar hackear los servidores de Epstein, no para liberar a las víctimas, sino para robar las copias de seguridad de sus propios pecados. Este duelo de parásitos mantuvo un equilibrio de terror durante años, donde cada uno sabía que el otro tenía el dedo sobre el botón de destrucción mutua. Las filtraciones del 3 de febrero muestran bitácoras de vuelo donde Trump aparece bajo seudónimos, coordinando transportes de personal entre Palm Beach y la isla de Epstein. Esta evidencia destruye cualquier pretensión de enemistad real. Lo que existía era una competencia por bien quien controlaba el archivo de chantaje más grande. Trump no era el salvador, era solo otro parásito intentando devorar al anfitrión antes de que el hilo lo jalara a él. Finalmente, debemos abordar la realidad técnica del 10 de agosto del 2019. Los datos filtrados sobre los sistemas de seguridad de la cárcel de Nueva York confirmaron que Jeffrey Epstein murió en su celda. ¿Pero es acaso que esto así sucedió? Primero, hubo un protocolo de extracción. Los registros muestran un movimiento de personal de seguridad privada no identificado en la unidad de Epstein 2 horas antes del reporte oficial. Por otro lado, se habla de una sobreabritura remota. Las cámaras no fallaron por casualidad. El software de grabación fue sobrescrito de forma remota, mediante un acceso de nivel administrativo de inteligencia. También se habla de una discrepancia biométrica. El cuerpo presentado en la autopsia oficial no concordaba con las medidas biométricas de Epstein. Epstein era la base de datos viva de los pecados de los parásitos. Permitir que muriera realmente significaba dejar esos secretos a la deriva de la justicia. Permitir que fuera juzgado significaba el colapso total del sistema financiero y político de Estados Unidos. Por lo tanto, la única opción lógica para la red era su desaparición física y su continuidad operativa en la sombra. ¿Acaso Jeffrey Epstein sigue vivo, custodiando los secretos de Gates, Musk y quién sabe cuántos otros parásitos, desde un refugio impenetrable que nosotros mismos, a través de nuestros impuestos y deudas, seguimos financiando? Lo que has escuchado hoy solo es la superficie de lo que salió a la luz el 3 de febrero. Estos parásitos creen que pueden volver a sellar la verdad mediante el control de los algoritmos y los bancos. Creen que, si ignoran la filtración lo suficiente, nosotros la olvidaremos. La única forma de romper este ciclo es no soltar el hilo. Si crees que la verdad debe ser contada sin filtros, te pido que te suscribas al Hilo Invisible ahora mismo. Comparte este video antes de que el sistema logre censurarlo. No permitas que el ruido mediático tape la autopsia del sistema que acabamos de realizar. Suscríbete, activa la campana y deja tu comentario. La oscuridad solo gana cuando nos mantenemos en silencio. Y hoy, el silencio ha terminado. Soy David y esto fue el Hilo Invisible. Sigan tirando del hilo antes que el hilo los jale a ustedes. We walked into that clinic where they're giving that money out to these people that are in the most dire straits of poverty and sickness.
and told them that the money was coming from a, what are you, class 3 sexual predator? Tier 1. What's tier 1's the highest and worst? No, I'm The lowest? I'm the lowest. You're the lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. But a criminal. Yes. That the money came from them. What percentage of people do you estimate? I understand you don't like probabilities. Do you estimate would say, I don't care, I want the money for my children? I would say everyone said, I want the money for my children. Did they know where the money came from? I think if you See, told them, the if I told them 100%, 100%. the devil Himself. The devil himself said, I'm going to exchange some dollars for your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that?